pidieron que hiciera esta charla, me dijeron que tenía que definir mi especialidad en una palabra. Y me pareció algo muy difícil, así que hice lo que hacemos los residentes cuando no sabemos algo, que es preguntar. Y la primera palabra que en mis coerres y resis mayores se les vino a la cabeza fue todo, porque bueno, cuando uno hace medicina de familia tiene que saber de todo. Y no solo en el ámbito de la patología, sino también en el ámbito de técnicas. Tienes que manejar técnicas diagnósticas como la ecografía, como la dermatoscopia o la retinografía, y también terapéuticas, como hacer infiltraciones o, por ejemplo, técnicas de cirugía menor. Esto te convierte en un médico muy versátil, eres un médico que sabe hacer prácticamente de todo. Y además lo vas a hacer a pie de calle, lo vas a hacer conociendo la realidad de tus pacientes, lo que va a hacer que esos pacientes confíen en ti. Vas a ser el médico al que más le van a contar sus problemas. Te van a decir por qué no se pueden comprar un fármaco, porque a lo mejor no les llega el dinero, o porque a lo mejor no pueden hacer la terapia de obesidad porque tienen un problema familiar que les impide estar concentrados en eso. Y te lo van a contar a lo largo de toda la vida. Vas a ser el encargado de acompañarles, a ellos, a sus hijos y a veces también a sus nietos. Todo esto, además, hace que sea la especialidad en la que más tienes que adaptarte. No es lo mismo desarrollar tu actividad en un centro de salud que en otro, en un barrio que en otro, ni en un paciente que con otro. Por lo tanto, en medicina familiar y comunitaria no vale el café para todos. Así que al final, la palabra con la que yo me quedo es que es una especialidad completa, porque no le falta de nada. ¿Puntos positivos? Bueno, pues es la medicina más versátil, es la medicina en la que tú estás en la consulta y tienes que pasar de una cosa a otra rápidamente. Además es la medicina más resolutiva. Somos los médicos que más derivamos, claro, es que tenemos a toda la población, pero el 90% de las consultas que llegan a atención primaria se resuelven en atención primaria. Y voy a decir algo más que no se suele decir, somos los que más derivamos y también a los que más nos derivan. Y si no, intentad buscar algún informe de urgencias o del hospital en el que no ponga la coletilla de control por MAP. Nosotros somos ese MAP. Además es una especialidad que puede ser tan amplia como tú quieras. Tienes que saber no solo lo que tienes que hacer, sino también lo que no tienes que hacer y lo que otros pueden hacer por tus pacientes. Es decir, tienes que ver el telediario y leer los periódicos. Tienes que enterarte de si hay una nueva indicación para la fecundación in vitro en la que puedas indicar a alguno de tus pacientes, o si hay una nueva indicación de algún fármaco para la obesidad, o incluso cómo rellenar un informe de la ley de dependencia, porque a lo mejor tus pacientes necesitan ayuda a domicilio y tú eres el encargado de que se la proporcionen. Además, tú estás a la cabecera del paciente y esto tiene varias connotaciones. Por un lado, tú eres su referencia. El paciente va a ir al hospital, va a hacer excursiones al desconocido mundo del hospital y va a volver a ti. Te va a pedir que le recetes lo que le han mandado o te va a preguntar qué opinas sobre lo que le han dicho y para eso también tienes que tener respuestas. Además de eso, eres el médico que más decisiones va a tomar con el menor número de medios, con las implicaciones que esto tiene. En un ámbito más práctico, de cara al mundo laboral, las oportunidades laborales son muy variadas y muy amplias. Puedes trabajar en todo lo que aparece en la pantalla, pero además tienes la posibilidad de reciclaje. Puedes dedicarte un tiempo a trabajar en un centro de salud, después a las urgencias, después puedes trabajar en cuidados paliativos. Y prueba de ello son las fotos que os traigo. Aquí vemos mi tutora y yo en nuestro centro de salud o haciendo domicilios. Pero aquí vemos a adjuntos y residentes de mi hospital, trabajando en las urgencias hospitalarias y también en las extrahospitalarias. Aquí vemos un consultorio de medicina rural, en el que en una sola sala pues cabe prácticamente de todo porque todo lo tienes que manejar tú. En cuidados paliativos, también en domicilio, donde también el médico de familia tiene un papel muy importante. Y además, la versatilidad de la que yo os hablaba del médico de familia hace que seas el médico idóneo en multitud de situaciones, como cooperación internacional, ayuda humanitaria o incluso en catástrofes como puede ser una pandemia. Vemos a los R4 en el Hospital de IFEMA en marzo de 2020. Y bueno, seguro que todos habéis oído noticias de este tipo, de las que todos estamos un poco cansados, sobre lo que no hacemos o lo que no nos dejan hacer. Y yo he venido a contaros lo que sí que podemos hacer. Y esto es lo que hemos hecho mi tutora y yo en enero y febrero de 2022, aquí en Madrid. Entonces, lo primero que hacemos es revisar los informes externos. Los informes externos son las alertas que nos saltan de nuestro grupo de pacientes. Aquí puede venir un paciente que ha ido a urgencias, que ha ido a una consulta externa y nos enteramos de lo que les ha dicho o lo que les ha pasado. Pero también son pruebas de radiología. O si veis en la imagen se ve una prueba de una mamografía. Bueno, pues esta paciente, que nosotros llevamos siguiendo muchos años, le apareció una lesión tipo BRAF3. Entonces esa paciente nos la tenemos que citar, tenemos que pedirle una prueba complementaria y hacerle un seguimiento de lo que le han encontrado.
Y pasamos a la agenda. Tenemos una agenda muy completa. Tenemos teléfono, tenemos visita, tenemos nuevas consultas y también consultas de seguimiento. Las nuevas consultas pueden ser casi cualquier cosa. Una nueva consulta puede ser un paciente que tiene un dolor de cabeza que no ha tenido nunca antes y no te gusta, pero por ejemplo, de este día en concreto, yo recuerdo una paciente con la que yo estaba hablando por teléfono y me dijo que es que hacía 3 días había tenido una desviación de la comisura bucal, pero que como le había durado solo 10 minutos, pues que no había consultado. Entonces esa paciente te la tienes que forzar, la tienes que ver ese día, le pides un electro y inicias o no un tratamiento en función de lo que tú consideres, además de la derivación. También están las citas que nos ponemos nosotros, los pacientes a los que les seguimos, como puede ser un inicio de un antidiabético, al cual queremos ver cómo tiene el perfil glucémico. También tenemos pacientes a los que hay que ponerles la receta electrónica y te lo van a pedir. O una paciente con una fascitis plantar que no termina de ir bien, entonces nos la hemos citado para hacerle una infiltración. Por supuesto tenemos revisiones de bajas, la mayoría de ellas por ansiedad. Gente que viene, te cuenta sus problemas y ese es el médico que tiene más cerca para ver cómo va de su ansiedad o de su depresión. Y que sí, que es verdad que hacemos muchas bajas y muchas bajas COVID, pero también hacemos muchas actividades preventivas y las hacemos dentro del marco de la consulta, como veis a través de nuestros protocolos, y también fuera de la consulta. Estos son mis R1s haciendo educación para la salud en el Día Mundial del VIH. Puntos negativos, pues muchos ya los conocéis. Tenemos un exceso de burocracia, tenemos que hacer mucho papeleo y tenemos muy poco tiempo por paciente y esto nos lastra. Además, es una especialidad inabarcable y tenemos que reconocérnoslo a nosotros mismos. Muchas veces no vais a saber qué tiene el paciente y lo tenéis que saber vosotros y os lo tenéis que decir a ellos y mirarlo y actuar en consecuencia. A veces el manejo de la incertidumbre en este sentido es complicado, entonces eso también lo tenéis que saber si va con vosotros. No estoy engañando a nadie si os digo que está poco valorada en el ámbito general. Nadie se está cubriendo de glamour si elige ser médico de familia. Sin embargo, bueno, está la opción de ponerse el preservativo mental y de ignorar los comentarios que vengan de fuera, porque al final es lo que uno tiene que hacer. En el ámbito concreto de la residencia, sí que es verdad que somos los eternos rotantes externos, y esto es un punto negativo. Vais a ver que vuestros compañeros de otras especialidades están en su especialidad, en su servicio, y aprenden muchas veces por ósmosis, porque lo ven todos los días, porque lo manejan. Vosotros vais a estar 1 o 2 meses en cada servicio y vais a tener que exprimir al máximo esa rotación, muchas veces estudiando más. Por lo tanto, el aprendizaje depende más de vosotros. En cuanto a las rotaciones, os he traído en concreto la de mi unidad docente, que es la noroeste y lleva esos 4 hospitales. Ahora bien, como veis, se rota por un montón de servicios, hay pequeñas variaciones de 1 o 2 meses, no me parece lo más importante. O sea, podéis preguntarlo, pero al final, si veis que os falta algo en lo que tenéis mucho interés, pues lo que tenéis que hacer es complementarlo con vuestras rotaciones optativas. Preguntadlo y ya está. Esto me parece más importante y es que vosotros a la hora de elegir no elegís hospital. O sea, los residentes de familia pertenecemos a la unidad docente de medicina familiar y comunitaria y es lo que elegimos. Algunas unidades docentes abarcan un hospital y otros engloban a varios. Por lo tanto, tenéis que conocer si a la vez que elegís unidad docente elegís hospital o es una elección posterior, así como el centro de salud, ya que después tendréis que elegir un tutor que también puede ir ligado al hospital o no. Por lo tanto, preguntadlo. En cuanto al tamaño del hospital, pues sí que me parece importante, sobre todo porque condiciona el aprendizaje. Un hospital más grande tendrá unas consultas mucho más específicas, patología menos frecuente pero más variada. Un hospital pequeño hará que rotéis por consultas que probablemente sean más generales, pero en la que tendréis un papel más activo. Lo mismo digo de cara a la puerta de urgencias. No es lo mismo que la puerta sea única que esté dividida. Si la puerta es única, vais a ser primera llamada, no solo de cosas médicas, sino también de cosas quirúrgicas, como pueden ser fracturas, heridas, complicaciones posquirúrgicas, y todo eso lo vais a ver primero vosotros. En un hospital más grande, probablemente el primero que lo vea sea el cirujano o el traumatólogo. Con esto no quiero decir que en un hospital grande os vayáis a formar mal, porque seguramente se supla. Si no sois primera llamada de cosas traumatológicas, tendréis que hacer más guardias de traumatología y lo veréis de otra manera. Simplemente que lo sepáis. Preguntaría por las zonas básicas de salud que incluye vuestro área, porque eso condiciona el tipo de población con el que vais a trabajar. No es lo mismo trabajar con una población de nivel socioeconómico bajo, medio que alto, porque la patología va a ser muy diferente. También preguntaría por los centros de salud y el papel que desempeñáis en ellos, si son docentes, si se hacen sesiones, si pasáis la consulta, es decir, si hay un espíritu de docencia en esos centros de salud y con los tutores. Me parece importante preguntar el ambiente de trabajo y sobre todo en los 2 sitios donde más vais a estar, que son urgencias y centro de salud. También cuál es vuestro papel en ese servicio de urgencias, si también os asesoran, os dan sesiones y ese tipo de cosas.
También hay que preguntar el ambiente entre residentes, cómo funciona en el hospital, porque bueno, al final también conviene pasarlo bien durante la residencia. Dudas. Bueno, yo personalmente la principal duda que tuve fue con psiquiatría, porque me parece que el trabajo que se hace desde los centros de salud mental es un trabajo muy ambulatorio, tienes mucha confianza con el paciente y lo llevas de una forma muy cercana, por lo que me parece la duda más razonable. Ahora bien, la medicina de familia abarca todo, por lo tanto me parece que cualquier duda que podáis tener es razonable y cabe en este esquema. Después de elegir, mantengo la psiquiatría y además incluiría la medicina interna y la medicina intensiva. En el ranking nacional os he traído el orden con el que se eligió el año pasado. No me parece lo más importante porque si cogéis el del año anterior veréis que cambia. Cada año es diferente porque la gente elige un poco en función de sus preferencias personales, de su familia, de su pareja y no... bueno, al final hay muchos sitios donde os podéis formar bien. Y quería dejaros 3 mensajes a todos los que estéis dudando con la medicina de familia. Y es que, bueno, que estéis tranquilos, que hay muchos sitios y que os podéis formar bien en muchísimos de ellos. Sí que quería deciros que no dejéis que otros elijan por vosotros. Cuando uno saca el número del MIR, cuando sale la nota, de repente parece que todo el mundo puede opinar sobre lo que tienes que hacer o no. Entonces, las personas que os dicen que hagáis una cosa u otra no son los que lo van a hacer. Así que, bueno, intentad elegir en función de lo que vosotros queréis. Y por último, quería invitaros a pensar si dentro de unos años a lo mejor os encontráis con alguna compañero o compañera y le tenéis envidia simplemente porque eligió aquello con lo que vosotros dudasteis. Y nada más, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, pues encantada de responder.